Serie Mateo. Tema: trigo del granero de Dios. Cita: Mateo 3, versículos 10 al 12. La fecha: hoy es domingo 18 de junio del año 2023 y predica Elías, siervo de Jesucristo. En esta mañana no voy a hacer ninguna introducción, quiero entrar de lleno al tema. Regularmente siempre hago una introducción, pero esta mañana quiero entrar de lleno al tema. Y como primer punto, quiero hablar de algo que es muy fuerte, lo que viene en este versículo 10, y quiero hablar acerca de amputados por hacha. Amputados por hacha. Ese sería el primer punto, y para esto tendríamos que leer el versículo 10. El versículo 10 dice de la siguiente manera: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es amputado y echado en el fuego. Este pasaje se parece mucho también a Lucas 3:9. Si usted va al Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 9, pues prácticamente dicen lo mismo. El primer punto, lo vuelvo a repetir, es amputados con hacha. Bueno, para poder entender este versículo 10 que acabo de leer, que dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Para poder entender este versículo 10, tenemos que leer el versículo 8 de este mismo capítulo 3. Y el versículo 8 nos dice: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. A ver, repita después de mí: hacer frutos dignos, de arrepentimiento. Ok. El versículo 10 nos dice que el hacha está junto a la raíz de los árboles. Es algo que debemos de entender, que cuando la Biblia nos dice lo siguiente, primero tenemos que entender que hay un labrador, o el dueño del campo, o el dueño de la era. Quiero que te imagines esto: el dueño de la era, el dueño del campo, o el labrador, en su mano tiene un hacha, ¿sí? De antemano, cada vez que vemos a un hombre hoy por el contexto, si vemos a un hombre con un machete o con un hacha, esperamos que sea campesino y que no sea malo, ¿verdad? Pero esta imagen que está presentando Juan el Bautizador es una imagen muy vivida en ese momento, ¿sí? ¿Sí? Donde los hombres, los campesinos, los dueños de las eras o de las parcelas, ¿sí?, o de ciertos árboles, cargaban el hacha, ¿sí?, ya sea para hacer leña, ¿sí? El campesino salía, cortaba, hacía leña, regresaba, la cargaba, regresaba, y con eso pues prendía el fuego, ¿verdad? Pero la imagen que está transmitiendo Juan a la multitud que llegó de fariseos y de saduceos, es una imagen que, si bien ellos no agarran el hacha, ¿por qué no agarran el hacha ellos? Bueno, porque regularmente los fariseos y los saduceos estaban enfocados a la enseñanza. Ese trabajo era más para campesinos, ¿sí?, para un rango más bajo. Los saduceos ni en chiste agarrarían un hacha, ¿sí? Sin embargo, los fariseos sí. Acuérdense que había fariseos ricos de clase media, y había pobres, ¿verdad? Los únicos que eran de clase alta, ¿quiénes eran? Los saduceos. Por eso no creían que había una
una recompensa para una vida después, porque ellos creían que todo lo tenían que disfrutar en esta vida. Pero cuando ve Juan que este grupo, que son distintos, fariseos y saduceos, unos creen en una cosa y otros creen en otra, de inmediato Juan los relaciona como si fueran un solo grupo y les dice generación de víboras. O sea, a ambos grupos, aunque se crean con diferentes ideas, Juan les está diciendo son lo mismo, son la misma camada, son la misma generación de víboras. ¿Sí? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. Pues aún Abraham, ¿qué puede hacer? ¿Hijos de qué? De estas piedras, ¿verdad? Y entonces dice, ¿y ya qué? El hacha, es decir, el dueño de la era tiene un hacha en su mano. ¿Y dónde está el hacha? ¿Dónde está el filo del hacha? A la raíz, pero ¿qué árbol? Léalo, lea. No. Sí, pero dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, está puesta el filo del hacha en la raíz del árbol. Por tanto, dice, ¿qué dice? Ok, ¿a qué se refiere todo árbol? La palabra en ese versículo que usted acaba de leer, ¿a qué se refiere todo árbol? Correcto, se refiere a toda persona. Repita después de mí, a toda persona. A toda persona. Ok, entonces la Biblia compara a los hombres con árboles. ¿Sí lo sabía usted? Que la Biblia nos compara con árboles. Por ejemplo, si nosotros vamos a Salmo 1, versículo 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí está comparando al varón, dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejos de malos, ni en camino, ni en silla, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita ¿de qué? Ok, y entonces está diciendo, bueno, esto es lo que hace un varón, ¿sí? Un hombre. Pero este hombre que hace esto es comparado, dice, será como un árbol plantado junto a ¿qué? Corrientes de aguas. Y ese árbol, imagínate, la corriente fluye, y el hombre es comparado a ese árbol que está junto a la corriente. Nunca le va a faltar el suministro del agua. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su ¿qué? Su fruto a su tiempo. Ahora, el fruto, como ya lo hemos dicho, no es para que el árbol se lo coma. ¿Cuándo has visto un árbol de mango que se está comiendo su mango? ¿Verdad que no? O un árbol de manzana que se come sus propias manzanas. Si la Biblia nos compara con árboles y nos dice la Biblia que debemos de dar fruto, el fruto no es para que te lo comas tú. El fruto es para que alguien más disfrute de ese fruto que tú estás dando. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Entonces la pregunta es, ¿estás dando fruto sí o no? ¿Estás plantado junto a corrientes de aguas? ¿Meditas en la palabra de Dios de día y de noche? ¿Encuentras deleite meditando en la palabra de Dios? ¿Sí? Porque, hermano, por tanto, o sea, el dueño de la era, el dueño de la parcela, el dueño de los árboles, que es Dios, le está diciendo Juan a este grupo de personas, ya tiene el hacha. ¿En dónde? La raíz de los árboles. Correcto. Él mismo tiene ¿qué? El hacha. Él mismo tiene el hacha. Y el hacha, dice, la puso ya a la raíz de todo árbol. De todos los árboles. Porque dice, por tanto, todo árbol. ¿Sí me estoy dando a entender o no, hermanos? Dice, todo árbol que no da buen fruto. Vamos a otra cita. Leímos el Salmo 1:3, donde la Biblia nos compara con árboles, a los hombres, de una manera simbólica, los compara con árboles. ¿Ok? Entonces estamos entendiendo
que la palabra todo árbol se refiere a los que se consideran grandes. No importa, todo árbol puede considerarse grande, como Herodes, puede ser fariseo, puede ser saduceo, puede ser escriba, puede ser rico, puede ser pobre. Juan el Bautizador está diciendo, no importa. El dueño de la era comenzó a recorrer su era, comenzó a recorrer sus plantíos, comenzó a recorrer su parcela, está revisando árbol por árbol, camina con un hacha en la mano, y al árbol que no está viendo que ha dado fruto, le ha puesto el filo del hacha en la raíz del árbol. ¡Qué imagen tan fuerte! ¿Sí o no? Nosotros imaginamos cortar como cuando cortas un jitomate. ¿Sí o no? Cortas tu jitomate, lo rebanas, lo separas, pero no es lo mismo cortar un jitomate con un cuchillo que agarrar un hacha y dar un hachazo en la raíz. Por eso esta palabra, todo árbol que no da ¿qué? Porque se puede dar frutos malos. ¿Sí? Entonces, ¿qué calidad debe de tener nuestro fruto? Bueno, hermano, cuando tú vas a la recaudería, tú dices, me vendo unos mangos y unos aguacates también, ¿sí? ¿Qué te dice el de la recaudería? Señora, pues ahí escoja. Y yo no creo que tú vayas a escoger los mangos más negros, más mayugados, ¿verdad que no? Ves al negro, al mayugado, y lo haces a un lado, escoges el mejorcito, y dices, este mango, vas a escoger los aguacates o los plátanos y escoges lo mejor. ¿Sí o no? Sí. Tú mismo disciernes como comprador que hay frutos que ya no sirven, que no eres capaz de llevarte a tu casa, porque vas a pagar por ello. Tú mismo lo disciernes. Entonces hay buenos frutos y hay ¿qué? Malos frutos. La pregunta es, ¿qué clase de fruto estás dando? ¿Qué clase de árboles somos? ¿Ok? Entonces entiéndase que todo árbol, no importa si es rico, si es pobre, si es sabio, si es ignorante, si es fariseo, si es saduceo, si es escriba, si es Herodes, si es un rey, ya el hacha estaba puesta ¿qué? A la raíz de todo árbol. El árbol que no da fruto es amputado, ¿ok? Es amputado con un hacha y posteriormente arrojado ¿en dónde? Al fuego, ¿ok? Hemos visto entonces, amados hermanos, voy a Jueces, capítulo 9, versículo 8 del libro de Jueces. Si usted me quiere acompañar y es rápido buscando este libro, dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. ¿Se da cuenta cómo está comparando la Biblia a los hombres? ¿Cómo qué? Como árboles. Fueron una vez los árboles a elegir rey. ¿Cuándo has visto que un árbol, un abeto, un pino, diga, pues hoy amanecimos con las ganas de elegir un rey? ¿Verdad que no? No se está refiriendo a los árboles, se está refiriendo a las personas. La Biblia está comparando entonces a las personas como si fueran árboles. Hay árboles que dan fruto, hay árboles que dan buenos frutos, hay árboles que dan malos frutos y hay árboles que no dan fruto. Nosotros mismos tenemos que irnos comparando en esta mañana qué clase de árbol nos consideramos, siempre y cuando seamos honestos con nosotros mismos y que ninguno de nosotros tenga un más alto concepto de sí mismo que el que deba de tener. ¿Sí me doy a entender? Entonces el árbol que no da fruto es amputado, es echado en el fuego. La Biblia nos dice que no dice, quiero aclarar esto en el versículo 10, ¿ok? Del capítulo 3 de Mateo, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles,
Por tanto, todo árbol, ya vimos a qué se refiere todo árbol, hermanos. Sí. Ok, que no da buen fruto. ¿Qué le pasa a ese que no da buen fruto? Es cortado y echado ¿en dónde? Al fuego. Aquí la palabra fuego, aún los eruditos, los exégetas, los teólogos no se han puesto de acuerdo a qué clase de fuego se refiere, ¿sí? Si quisiéramos condenarlos, ¿sí?, diríamos, ahí está, se van a ir al infierno, pero no. La Biblia no nos dice que se vaya al infierno, ¿sí?, la persona. En este caso, la palabra fuego no se refiere a infierno, tampoco se refiere al lago de fuego. ¿A qué se refería Juan? No lo sabemos. Solo sabemos que decía, el hacha ya está puesta, el árbol que no da buen fruto es cortado y entonces es arrojado al fuego. Muchos han predicado acerca de este versículo, y los que han predicado acerca de este versículo dicen, ahí está, se van a ir al infierno. No, hermanos, no se refiere al infierno, porque no dice la palabra infierno, y no se refiere al lago de fuego, porque tampoco lo dice, pero sí dice que se van a una especie de fuego, a un fuego. ¿Cómo es ese fuego? No lo sabemos, porque acuérdense que Juan el Bautista está hablándole a ¿quiénes? A judíos, les está hablando a fariseos, les está hablando a saduceos. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, la imagen del infierno aquí en este pasaje no aparece como tal, pero sí aparece que van a ser arrojados, como cuando no sirve ese árbol, y entonces para que no esté estorbando, lo que se hace es arrojarse, prenderle fuego, de tal manera que sea reducido a cenizas para que desaparezca y no siga estorbando. Tal vez a eso se está refiriendo, ¿sí? Pero no se refiere a infierno y no se refiere al lago de fuego. ¿Sí quedó clara la idea, hermano, o ya lo confundí más? Ok. Entonces, la palabra cortado es la palabra amputar. Es una palabra muy fuerte, como se lo dije hace rato, ¿sí? La imagen que está transmitiendo Juan el Bautizador de decir, el dueño de la era tiene el hacha en la mano, ha puesto el filo en la raíz, ¿sí?, es una imagen muy fuerte. Y en el momento que entonces el dueño de la era se da cuenta que después de cierto tiempo ese árbol sembrado en sus campos no da fruto, él mismo agarra el hacha, él mismo comienza a amputar ese árbol, él mismo comienza a dar hachazos, posteriormente lo tira y lo reduce al fuego, a donde quedará reducido solamente a ceniza. ¿Sí me di a entender? Sí. Ok, si este mensaje le estaba llegando a los judíos, amados hermanos, nosotros también en el Nuevo Testamento somos comparados que debemos de dar frutos. Amén. Lo vamos a ver más adelante cuando Gálatas nos habla qué clase de fruto nosotros debemos de dar. Entonces, el judío no estaba dando fruto. Repita después de mí, el judío no estaba dando fruto. Ok, mi pregunta es, ¿nosotros como iglesia estamos dando fruto? ¿Tú estás dando fruto personal? ¿Sí? ¿No te preocupa que tu hijo o tu hija no den fruto? ¿No te preocupa que tu esposo o tu esposa no den fruto? ¿No te preocupas que tú mismo no des fruto? Porque si el judío no estaba dando fruto y Juan vino con este mensaje duro para hacerlos recapacitar, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, y que regresaran a Dios, este mensaje no está lejano de nosotros, hermanos. ¿Estás dando fruto? ¿Cómo son tus frutos? ¿Nuestros frutos son buenos? ¿Qué clase de frutos son? Amputar a los árboles, hermanos, era una práctica común, ¿sí?, en los labradores. El labrador o el dueño de la tierra recorría y decía, ¿cuántos años tiene este árbol?
Podría decir, bueno, Señor, este árbol ya tiene 7 años aquí. ¿Cuántos años? 7. ¿Y por qué no me ha dado fruto? ¿Sí o no? Mismo nuestro Señor Jesucristo dijo, córtalo. ¿Sí lo recuerdan? Le dice, porque ¿para qué está qué? Inutilizando la tierra. ¿Qué clase de fruto estamos dando? ¿Nuestro fruto es bueno? ¿Es malo? ¿O no estamos dando fruto? Es una práctica común entre los labradores. Hermanos, esto nos tiene que llamar a la reflexión si estamos dando fruto. Yo te voy a invitar para que voltees a ambos lados tuyos y veas el arbolito que tienes a un lado, a tu derecha, y ahora voltea a tu izquierda. ¿Ok? Y aquí tú sabrás si el hermano de al lado o el del otro lado, de tu derecha o de tu izquierda, tú te das cuenta si da frutos, ¿sí o no? Porque el fruto es evidente, el fruto es exterior, el fruto no lo podemos esconder. Es evidente cuando alguien da fruto, porque si alguien da fruto, la otra persona que está enfrente de ti va a disfrutar de ese fruto. Tú no te puedes comer ese fruto. Los árboles no se comen su fruto. Los árboles dan fruto para que alguien más disfrute del fruto que dieron. De la misma manera, nuestras acciones y nuestras obras, sí, son para que otros las disfruten. Y como iglesia y cuerpo del Señor Jesucristo, debemos de estar manifestando esos frutos para que nuestros hermanos puedan acercarse a nosotros y con toda confianza puedan recibir de ese fruto. El desconocido o el prójimo pueda recibir ese fruto, pueda disfrutar de la clase de fruto que estás dando. Iglesia, ¿me estoy dando a entender? Sí. Ya veíamos la semana pasada cómo eran los frutos. Lo veíamos la semana pasada cuando hablábamos acerca de este pasaje de Jonás, cuando vimos que Dios vio lo que hicieron, lo que hizo la ciudad de Nínive, lo que hizo el rey, lo que hizo su séquito, lo que hicieron los demás, incluso hasta a los bueyes y a los animales. Y vio Dios lo que hicieron, vieron que había un fruto, que había un arrepentimiento, que había una acción, y entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer. Iglesia, ¿me estoy dando a entender? Sí. Ahora, en el Nuevo Testamento, vamos a ir a Gálatas, por favor, capítulo 5. Nos habla de cómo debemos de dar fruto. Gálatas 5, 22. Amén. Dice de la siguiente manera. Antes de leer este versículo, quiero decirte que cuando Juan el Bautista vino bautizando con bautismo de arrepentimiento, ponga atención, él le decía a la gente que cambiaran su manera de pensar, que cambiaran de dirección, que la dirección por la que estaban yendo no agradaba a Dios, y les decía, arrepiéntanse. Pero Juan el Bautista, su mensaje acerca del arrepentimiento era que confesaran sus pecados como un acto exterior de que se habían arrepentido. Eso lo hablamos la semana pasada, ¿sí lo recuerdan? Sí. Hasta ahí queda la teología de Juan el Bautista con respecto al arrepentimiento, ¿sí? El Nuevo Testamento nos da mayor luz, mayor claridad, y ahora no podemos dudar de lo que es un fruto, ¿sí? Porque incluso la gente no sabía del todo, iban con Juan y le decían, ¿qué debo de hacer? ¿Sí lo recuerda o no? Sí. Que decía, ¿qué debemos de hacer? Y al soldado les dijo, no extorsionen a nadie, confórmense con su salario, ¿sí o no? A los publicanos les dijo, no roben, ¿sí o no? Al que tenía 2 túnicas le dijo, regala una. Al que tenía que comer le dijo, haz lo mismo,
dale de comer al que no tiene. Es decir, Juan en su teología, en su explicación con respecto al arrepentimiento, iba dándole ejemplo a los demás de cómo era el fruto. Pero en el Nuevo Testamento tenemos una mayor claridad nosotros al tener ya la revelación completa de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento podemos ver cómo es el fruto que debemos de dar ahora como iglesia, el fruto que debemos de dar como persona. Y Gálatas 5:22 nos amplía y nos dice: más el fruto del Espíritu. Y aquí la palabra Espíritu, entiéndase por Espíritu Santo. Amén. Repita después de mí: es amor. Es amor. Amados hermanos, estamos grabando, así que repita más fuerte: es amor. Es amor. Gozo. Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Amén. ¿Sí? Contra tales cosas no hay ley. Hoy no podemos preguntar a Juan el Bautista: ¿qué debo de hacer? Hoy tenemos la claridad de la palabra de Dios, la revelación del Espíritu Santo en los escritos del apóstol Pablo, cuando dice: más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí me di a entender, amado hermano? Sí. Pero también la Biblia nos habla de las obras de la carne, no del fruto. En el versículo 19 nos habla de cómo se manifiestan las obras de la carnalidad. 19 de cuál? De ese mismo capítulo. Y nos dice el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Ok? ¿Qué hay en una persona que anda en las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Está quedando claro? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Revísate en este momento, y esta gran lista nos puede decir si somos herederos de este reino inconmovible. Revísate si somos herederos de este reino inmarcesible. Revisa tu vida, porque si en nuestra vida hay adulterio, porque si en nuestra vida hay fornicación, ¿sí?, no somos candidatos a ser herederos del reino de los cielos. Para entrar a este reino necesitamos renunciar a las cosas carnales. ¿Estamos de acuerdo, amados hermanos? Sí. Se lo voy a leer en otra versión. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios, malos pensamientos, adoran dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos contra otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten, causan divisiones, tienen envidia y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto
como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Los judíos no estaban dando fruto y Dios comenzó a recorrer su era. Dios comenzó a recorrer sus plantíos. Dios comenzó a recorrer sus hectáreas. Dios comenzó a revisar a los árboles. Y todo árbol que no se halló dando buen fruto, Dios le puso el filo del hacha. Es un mensaje muy fuerte, aún para nuestros tiempos. El mensaje sigue siendo fuerte. No te preguntes qué clase de fruto tengo que dar. Lo acabamos de ver. La Biblia nos dice qué clase de fruto debemos de dar. Amén, amados hermanos. Como segundo punto, quiero hablar acerca del bautismo en agua, en Espíritu Santo y fuego. Para esto vamos a pasar al versículo 11. Bautismo, segundo punto, bautismo en agua, en Espíritu Santo y fuego. ¿Ya está usted allí? Sí. Ok, entonces regresamos a Mateo, capítulo 3, versículo 11. Y dice de la siguiente manera: yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos bautismos aparecen aquí? Dos. ¿De una manera clara? Dos. Algunos ven en este versículo 3 bautismos. ¿Sí? ¿Lo quieres volver a leer? ¿Cuál es el primero? Agua. ¿El segundo? Espíritu Santo. Ok, el bautismo en agua, ¿quién lo realiza? Juan. El bautismo en Espíritu Santo, ¿quién lo da? Bueno, el que viene, ahí no dice todavía, es el que viene. El que viene, correcto, pero ¿a quién se refiere? A Jesús. Entonces, el bautismo en agua para arrepentimiento lo realiza ¿quién? Juan, que le quede claro. ¿Quedó claro, iglesia? Sí. Ok, el bautismo en Espíritu Santo, ¿quién lo da? Nuestro Señor Jesucristo, el que viene, ¿sí? Y fuego, algunos ven aquí que hay un tercer bautismo. Dependiendo de la postura en la que crea, o en la que creamos, o en la que se le explique el que cree, usted verá 2 o 3 bautismos, ¿sí? Pero ahorita vamos a ir viendo esto. En este versículo, algunos dicen que hay 3 bautismos y otros dicen que solamente hay 2. Ya explicamos. Los que creen que son 3 bautismos en esto, es el bautismo de arrepentimiento, que es realizado en agua, ¿sí? El segundo, bautismo en Espíritu Santo, que solo ¿quién? Jesús lo da. Y los que ven un tercer bautismo, es bautismo en fuego, pero un fuego que condena, un fuego de condenación. ¿Quedó claro? Ok. Los que solamente ven 2 bautismos en este versículo 2, dicen que está el bautismo de arrepentimiento, el que está realizando ¿quién? Juan. Y el segundo bautismo es el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Así. Este segundo grupo solamente ve ¿qué? 2 bautismos. El primer grupo ve 3 bautismos. Ok. Ahora, póngame atención porque si no se me va a perder y no voy a regresar porque pienso avanzar y rápido. Póngame atención. El bautismo en agua que Juan practicaba, no, algunos dicen que no se sabe de dónde él lo tomó, ¿sí? ¿De dónde tomó esa idea de bautizar en agua? Algunos dicen que de los esenios, eso lo veíamos la semana pasada, ¿sí lo recuerdan? Sí. Algunos dicen, bueno, es que esta práctica lo tomó de los esenios, ya que ellos realizaban esta clase de bautismo. En el cristianismo, Juan es el primero
que realiza esta clase de bautismo en agua sumergiendo en el cristianismo. ¿Quedó claro? ¿Ok? Por ejemplo, quiero dar mi postura. Algunos dicen, es que no sabemos de dónde lo tomó. Pero si nosotros vamos a Juan, vaya con su Biblia por favor a Juan, capítulo 1, versículo 33 y 34, Evangelio de Juan 1, 33 y 34. Algunos eruditos dicen, no sabemos de dónde Juan tomó esta idea, pero según mi postura, hermanos, la Biblia sí nos dice de dónde Juan tomó esta idea, de dónde tomó él esta idea. ¿Ya está allí? Sí. Y dice, y yo no le conocía. O sea, Juan se está refiriendo que no conocía a Jesús. A ver, pastor, ¿no que eran primos? ¿No que eran familiares? ¿Hace cuánto tiempo que Juan había dejado de ver a Jesús? Desde chico. Bueno, creo que ni lo vio, ¿no? Porque nada más fue cuando María se presentó. Correcto. Al parecer no había visto a Jesús. No lo conocía, vivían en diferentes lugares, al parecer. Y por eso él dice, y yo no lo conocía. ¿Quedó claro eso? Pero el que me envió a bautizar con agua, entiéndase que lo envió Dios. Amén. El que me envió a bautizar con agua, entonces aquí se quita el argumento. No sabemos de dónde tomó Juan esta costumbre. ¿La tomó de los esenios? No. La tomó de aquel que le habló en el desierto. ¿Y quién era? Dios. El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Fuerte. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Jesucristo. Amén. Sobre quien veas. Amén. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La señal, ¿para quién era? ¿Para Jesús o para Juan? Para Juan, no era para Jesús. Debemos de quitarnos esa idea. Vino el Espíritu Santo en forma de paloma porque Jesús tenía que comprobar que Él era. No. La señal era, según lo que acabamos de leer, era para Juan el Bautista, Juan el Bautizador. ¿Queda claro? Sí. Ok, entonces, el bautismo en agua es un símbolo. A ver, amados hermanos, repita después de mí. El bautismo en agua. El bautismo en agua. A ver todos, por favor. El bautismo en agua. El bautismo en agua. Es un símbolo. Es un símbolo. Ok. Aquí hay personas que no están bautizadas en agua. Ya no practicamos el bautismo de arrepentimiento, no se preocupe. Así que no va a tener que decir sus pecados para que lo podamos bautizar. Dicen, ay, qué alivio, ¿verdad? Pero hay creyentes que vienen a este lugar y no están bautizados. ¿Sí? El bautismo es un símbolo exterior. Es un símbolo que usted debe de tener en su vida. El bautismo, amados hermanos, ¿por qué lo realizamos? Bueno, es para dar testimonio de que ante los hombres de nuestro arrepentimiento. Repita después de nosotros. Nos bautizamos para dar testimonio de que nos hemos arrepentido. De que nos hemos arrepentido. Amén.
Hace muchos años antes de casarme, ya tengo 22 años de casado, le compartí el evangelio a una persona. Lo comencé a llevar a la iglesia, comenzó a congregarse, comenzó a asistir. Yo me casé, me mudé, me fui a vivir a otro lugar. Él siguió, pensé que seguía congregándose, se sigue congregando, se siguió congregando, saltó como chapulín de una iglesia a otra y después a otra. Y la última vez que lo vi, le pregunté, ¿ya te bautizaste? Me dijo, aún no, porque todavía tengo cosas con las que lucho. Ese es un mal argumento y en verdad no se ha entendido lo que significa el bautismo. Los que ponen como pretexto que no se han bautizado porque todavía tienen cosas con las que luchan, hermanos, no han entendido que todo lo pueden en Cristo, no fuera de Cristo, no sin Cristo, sino a través de Cristo, y que Cristo es el que los fortalece. Amén. Entonces es un testimonio. Si yo me he arrepentido y he recibido a mi Señor y he nacido de nuevo y estoy arrepentido, diré ante la comunidad, estoy arrepentido, yo quiero seguir a Jesucristo y yo quiero participar de eso, de ese bautismo, en su muerte, en su resurrección, a aspirar a tener una nueva vida. ¿Sí me doy a entender? Entonces quiero decirle a los que no están bautizados en este lugar, necesitas arrepentirte, necesitas bautizarte. Me acuerdo que cuando íbamos a bautizar a alguien, a un grupo de personas hace muchos años, una mamá se le acercó a la hija y le dijo, tú también te tienes que bautizar porque el hijo del pastor se va a bautizar. Y recuerdo que la chica dijo, no, yo no quiero bautizarme. Sí te tienes que bautizar, porque el hijo del pastor se va a bautizar. Y la trajo, yo estaba a una distancia como de 8 metros, posteriormente la trajo a mí y me dijo, pastor, habla con mi hija y dile que se tiene que bautizar porque tu hijo se está bautizando, o se va a bautizar. Le dije, no puedo obligarla. ¿Sí? Hay personas que son obligadas a ser bautizadas. No hay en ellas, no han comprendido lo que significa el bautismo. Es mi identificación de la muerte y la resurrección de Cristo. Así como nosotros tenemos una credencial de lector aquí en México que nos identifica quiénes somos, ¿sí o no? Cuando tú vas viajando o viajas a otros estados y de repente hay retenes, le dicen, por favor, sáqueme su identificación, y tú dices, aquí está, muy bien, te identifica que eres mexicano. Pero yo que viajo mucho al sur, de repente me ha tocado que en el mismo autobús bajan a 8. Se veían como mexicanos, hablaban español, pero en el momento que les pidieron su identificación, no tenían ni hombres y mujeres bajados. No se habían identificado como mexicanos, no eran parte, estaban de ilegales. Así es todo aquel que no se ha bautizado, es un ilegal, no pertenece al cuerpo de Cristo, necesita arrepentirse. Pedro les dijo en el día del Pentecostés, arrepentíos y bautícense. Si ya te arrepentiste, si ya pediste perdón a Dios, si Dios ya te perdonó, el siguiente paso que tienes que dar es el bautizo. Ante esta nube de testigos, yo declaro que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador, que Él es la única fuente inagotable para mí. Amén. Amén. Y cuando los ángeles vengan, porque eso lo vamos a ver más adelante, hermanos, cuando los ángeles vengan a recoger el trigo del Señor y digan, ¿dónde está tu identificación? Nunca me pude bautizar. Aquel hombre del que les cuento tiene ya más de 24 años sin bautizarse. Su excusa es que aún batalla con las cosas de la carne. Pregúnteme a mí si no batallo, hermano.
Y si yo le pregunto a usted y a usted y a usted, si no batalla con el pecado, usted me va a decir, aunque soy cristiano y vengo a este lugar, ¿sigo batallando? ¿O no? Sí. O que se ponga de pie aquí la persona que no sigue batallando con las obras de la carne. Sería un hipócrita, sería un falso. Porque todos a diario, por eso Jesús nos batallamos con las obras de la carne. Por esto Jesús nos enseñó la oración. Y no nos metas en tentación. No me metas en tentación. La tentación está a diario. La tentación no es un pecado. Todos somos tentados. El pecado está a caer en la tentación. ¿Te has identificado con Cristo? ¿Estás identificado con el cuerpo de Cristo? ¿Tienes la identidad del Señor? ¿Tienes el IFE del Señor? Es que, pastor, yo ya me arrepentí, yo creo que ya no necesito bautizarme. Porque esa moda está ahorita también. Yo ya no necesito. Y también está la moda de que hay gente que se bautiza 3, 4 o hasta 5 veces. La otra vez dijo un artista cristiano: cada vez que voy a Jerusalén y estoy en el río Jordán, me bautizo. Digo, Dios, ¿cuántas veces necesita bautizarse este artista cristiano? No, a veces no entendemos lo que significa ser bautizados. Amén. Amén. Adelante. Una duda, pastor, y por ejemplo nosotros como Misión Cristiana, ¿cuántos bautizos, bueno, es que tomando en cuenta la lectura, cuántos bautizos tenemos entonces? Sería del agua el que tomamos en donde nos arrepentimos, no sé si estoy correcto. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él, y aquí entiéndase sepultados, sumergidos juntamente con Él, ¿para qué? Para muerte. Es decir, que el creyente que se bautiza muere a este mundo, amén, por el bautismo, ¿ok? A fin de que como Cristo, ¿qué dice? Resucitó de los muertos. Por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida. Ok, aquí 3 cosas vemos, hermano Adán. Hermanos, 3 cosas. Ponemos atención y las vamos a ver en este versículo. El bautismo simboliza que cuando soy sumergido, ¿soy qué? Sepultado, quiere decir, he muerto. Número 1, ¿cuál es? La muerte. ¿Ok? El número 2, por el bautismo a fin de que como Cristo, ¿qué dice? Ok, si yo ya he muerto al mundo, ya fui sepultado, ¿ahora qué? Resucito. Amén. Significa resurrección de los muertos por la gloria del Padre. Amén. Entonces estoy participando de la muerte, de la resurrección, y lo tercero, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir, a partir de ese momento, si lo entendiste, ya no aspiras a seguir pecando o a seguir haciendo lo malo, sino aspiras a tener una nueva vida, una nueva conciencia, una manera diferente de vivir, un cambio de vida de como habías venido viviendo. También dice el versículo, ¿no? Para que andemos ¿cómo hacer? Con el Más fuerte para que se escuche, por favor. Aspirar a una buena conciencia. Amén. Un versículo más. Sí, así es. Vamos a Colosenses 2:12, que nos va a seguir ampliando esto. Romanos 6, ¿cuál leímos ahorita? Romanos 6:4. 6:4. Ok, ¿alguien me puede leer el 3, por favor? Porque no lo leímos. Romanos 6:3, no lo leí, por favor. ¿Lo leo? Sí. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Hasta ahí, y posteriormente ya leímos: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Ya lo leímos. Romanos 6:3 y 4, hermano, antes de leer Colosenses 2:12. El bautismo representa el hecho por el cual el creyente se incorpora a Cristo, como lo dijo Irke.
nuestro hermano Irke. El bautismo no es una graduación, sino tenemos que tomarlo como una inscripción. Entonces, el bautismo representa el hecho por el cual nosotros nos estamos incorporando al cuerpo de Cristo, amén. Y que nos unimos ¿en qué? En su muerte, en su resurrección, para una nueva vida. ¿Quedó claro? Sí. Amén. Ahora sí, vamos a Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nuevamente vuelve a hablar de una sepultura. ¿En qué? En el bautismo. Así que los hermanos que en este lugar están sin bautizarse, pero que ya se arrepintieron, el siguiente paso que tienen que dar es el bautismo. Y entender que en el momento que son sumergidos, son sepultados. Y en el momento que son sacados del agua, son resucitados, para que anden en una vida completamente nueva. Amén. Aspirando a tener una nueva conciencia. ¿Queda claro eso? Sí. Entonces, como lo mencioné anteriormente, ahora que ya tenemos los escritos completos, podemos hablar más ampliamente de lo que significa el bautismo en agua, ¿sí? Ya vimos que el bautismo en el Espíritu Santo, Mateo 3:11 dice, Juan dice, Él os bautizará en el Espíritu Santo. Repita después de mí, Él. A ver todos, por favor. Él os bautizará en Espíritu Santo. Os bautizará en el Espíritu Santo. Ok, entonces ponga atención a lo que voy a decir. Tanto Juan dice más bien que Cristo es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver que lo que dice Juan lo repite Jesús, nuestro Señor Jesucristo, y también lo va a repetir el apóstol Pedro, ¿sí? Vamos a Hechos 1:5. Las palabras de Juan que dice, Él os bautizará en Espíritu Santo, refiriéndose a Jesús, las va a hablar el propio Señor Jesucristo. Hechos 1:5, ¿ya están allí? Sí. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Jesús les está hablando a sus discípulos antes del día del Pentecostés y les está diciendo que no se vayan de Jerusalén. Y Jesús les está diciendo, porque Juan, fíjense lo que dice Jesús, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Cuándo pasó eso? El día del Pentecostés, en el siguiente capítulo, capítulo 2. ¿Qué dice capítulo 2, versículo 3, por favor? Eric. El capítulo 2, el 3. Sí. No, El capítulo 3 del 12. versículo 3. 2, 3. De Hechos. Hechos 2, 3. Y si se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén. ¿Se cumplió lo que había dicho Jesús? Sí, en el 4. En el... Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Amén. Ahí dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Fueron llenos? ¿Quiénes fueron llenos? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba ¿qué? Hablarse. Ok, ahora vamos a ver lo que repite, las mismas palabras que repitió Jesús de Juan, las va a repetir ahora Pedro. Vamos a Hechos capítulo 11, versículo 16. Hechos 11, 16. Ya vimos que
las palabras de Juan las repite Jesús. Ahora vamos a ver que las palabras de Juan las va a repetir ¿quién? Pedro. ¿Ya está? Hechos 11:16 dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, dice Pedro, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Aquí los gentiles primero fueron bautizados, ¿quiénes? Los judíos con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y ahora ¿quiénes están siendo bautizados? Los gentiles. Y dice que Dios, o da a entender que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Dios puede darnos el Espíritu Santo también a nosotros. Sí. Amén. ¿Queda claro? Sí. Ok. Y el bautismo en fuego, pues ya lo expliqué. Pues ya lo expliqué, amados hermanos. Ahora sí que, dependiendo la postura, algunos sostienen la postura de que el bautismo en Espíritu Santo y fuego son lo mismo, Espíritu Santo y fuego, porque dice que en el día de Pentecostés se le aparecieron lenguas repartidas como fuego. Es decir, no solamente fueron llenos del Espíritu Santo, sino que también hubo fuego. ¿Ok? Y entonces, pues los que mantienen la postura Pentecostés dicen, ahí está, Espíritu Santo y fuego, es lo mismo. ¿Sí? Pero si eres cesacionista, pues vas a decir, no, una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es el fuego de la condenación, el fuego del juicio. ¿Está quedando claro? Sí. Ok. Bueno, quiero ir terminando el último punto, ¿cómo se llama el tema de esta mañana? ¿Cómo se llama? Trigo del reino de Dios. No. ¿De qué? No. No, ese fue el primer punto, ¿no? Trigos. Trigo del granero de Dios. Correcto, del granero de Dios. Yo entendí madero. No, del granero de Dios. Ah, del granero. Ok, trigos del granero de Dios sería nuestro tercer punto. El versículo 12, póngase de pie, por favor, para que se estire. Ok. Ahora de pie puestos en pie, vamos a leer el versículo 12. El versículo 12 dice de la siguiente manera: su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Tome su lugar. Ok, trigo del granero de Dios. Dice la Biblia que el aventador está en su mano. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es el aventador? Sí. A ver, ¿qué es el aventador? Es un instrumento que se ocupa para soplar la ceniza. Ok. O el fuego o el tamo del maíz. Ok. Ok. ¿Es así como este? ¿Así que se decía, no? Es como un abanico. Ah, un abanico, ese es un aventador. Ok. Y en este versículo, a la palabra aventador, ¿a qué se estará refiriendo? Pues que eso sirve para soplar la paja, No, el aventador no es como una guadaña. para Como la hoz. Como la hoz que Bueno, corta el trigo. el aventador es una especie de trinche, ¿sí? Y si eran pobres, demasiado pobres, pues no había trinche, ¿verdad? Era un pedazo de madera con 3 ramitas. Entonces dice, el aventador, ¿qué dice? Está en su mano. Está en su mano. Fíjense cómo dice el versículo 10, que el hacha la tenía ¿quién? Pues El dueño, ¿verdad? ¿Y la tenía dónde? A la raíz de los árboles. El filo estaba en dónde? En la raíz de los En la raíz.
Y ahora nos dice que el aventador, si imagínense que esto es un trinche, un tenedor o una pala, en pocas palabras, ¿sí? Este es el aventador, ¿ok? Y dice más, su aventador está en su mano y limpiará ¿qué? ¿Alguien sabe qué es la era? Lugar donde se muele el trigo, sí. Es la cebada también. Son las tierras, son las parcelas, ¿ok? Esa es la era. Vamos a la era, antes decían eso, ¿sí? Entonces su aventador ya lo tiene en su mano. ¿Ya identificó esta idea? Ok. Ahora limpiará su era. ¿De quién es la era? De él. Dice limpiará. No dice la era. Dice su campo. ¿Quién tiene derecho a limpiar el campo? El dueño. El dueño no tiene que pedirle permiso a nadie para obrar en su campo. El dueño tiene toda autoridad porque es el dueño de obrar sin avisarle a nadie. Y esto, hermano, nos tiene que sacudir en esta mañana, ¿sí? Porque si nosotros somos trigo o somos cizaña, nosotros debemos identificar que ya su aventador, su pala, su trinche, su palo, ¿sí? Ya está en su mano. Ha llegado a su tierra, ha llegado a sus territorios, ha llegado donde él ejerce autoridad. El dueño de la era está ahí y ha llegado con un propósito. Y el propósito es limpiar. Repita después de mí: limpiar. Más fuerte: limpiar. Ok, él vino a limpiar su campo, él vino a limpiar su era. ¿Por qué? Porque él es el dueño, porque él tiene toda autoridad. Él no necesita preguntarnos, él no necesita pedir permiso. Él es el dueño y él lo puede hacer. Amén. Esa es la idea. Y luego dice: y recogerá su trigo en el granero. Una vez que llega ese trinche, ese tenedor, ¿sí? Entonces comenzaba el dueño o sus sirvientes comenzaban a meter esto y empezaban a aventarlo de un lado a otro, y se separaba, se escogía un lugar alto, una montaña, o se hacían dos paredes, se podían levantar dos paredes, dos muros, o se escogía un lugar alto donde corriera mucho aire. Y entonces, estando allí, entonces el aventador está en su mano, ¿sí? Comenzaba él a aventarla y el aire hacía que se parara. El trigo, que es más pesado, caía y la paja volaba. Una vez que la paja era sacada, ¿sí? La paja entonces era llevada a un lugar específico donde se le prendía fuego, ¿sí? Esta idea es importante que la entendamos porque nosotros somos trigo. Amén. Tú eres trigo. Tú no eres paja. Y nosotros tenemos que vernos como lo que Dios nos ve, como Dios nos ve. Somos trigo. En este caso, voy a leer otra cita en Mateo 13:30. Aunque aquí está mencionando Juan el Bautizador esto con respecto a los judíos, vamos a ver ahora en palabras de Jesús cómo será el fin del mundo. ¿Ya tienes la cita? Sí. ¿Cómo será el fin del mundo? En las palabras de Jesús, dichas por las palabras de Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 30 dice: dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero, ¿qué? Aquí no es paja, ¿eh? ¿Aquí qué es? Cizaña. Lo que se parece mucho a ¿qué? A trigo. Recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo
¿Dónde vamos a ser guardados nosotros los creyentes? En su granero. Amén. Nosotros somos trigo del granero de Dios, amados hermanos. Juan y Jesús vinieron a llamar al pueblo judío al arrepentimiento. Hoy Dios sigue llamando a la gente para que se arrepienta. Dios sigue llamando. Dios sigue dando advertencia. Así como en aquel momento Juan y Jesús lo hicieron y parecía que la palabra, no parecía, las palabras de ellos eran duras. Hoy en día también nosotros, hermanos, tenemos que seguir predicando el Evangelio. Amén. Porque aún hay mucho trigo junto a la cizaña. Y el Señor un día separará el trigo. Nosotros somos trigo de Dios. Repita después de mí: somos el trigo de Dios. Una vez más, somos el trigo de Dios. Quiero que vaya escuchando esta conclusión, por favor. Cierre su Biblia, por favor. Póngame atención. Dios sigue en estos tiempos llamando a los hombres para que se arrepientan. Dice la Biblia en Hechos 17:30. La Biblia en Hechos 17:30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Para Dios tenemos valor, hermano. Él nos ha dado ese valor. Y como lo decía la semana pasada, quizá tú no te consideres una piedra viva. O tal vez si te consideras una piedra viva. Y es algo que tenemos, en lo cual debemos de estar muy conscientes. Para Dios tenemos valor. Dios nos ha dado ese valor. Amén. Otra de las cosas que quiero decir como mi conclusión es que el amor más grande que podemos tener es hacia un hijo. ¿Me está poniendo atención? El amor más grande que podemos tener o que podemos sentir es hacia un hijo. De la misma manera, Dios nos ama porque somos sus hijos. ¿Te puedes imaginar cuán grande es el amor de Dios? Si tú eres capaz de amar a uno de tus hijos, ahora imagínate Dios cómo te va a amar porque eres su hija o porque eres su hijo. La Biblia nos dice en Romanos 5:6, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor. Tú eres trigo de Dios. Tú no eres paja. Tú no eres cizaña.
Tu lugar es el granero de Dios. No somos una casualidad. Fuimos planeados por el mismo Dios. Quizá tus padres dijeron, bueno, me falló, no tenía planeado que nacieras, porque te atravesaste, me tuve que juntar o me tuve que casar. O fuiste producto de algún momento de pasión y quizás así te sentiste no planeado. No eres una casualidad. Eres trigo de Dios. No eres paja. No eres paja. No eres cizaña. Eres trigo. Fuiste planeado en la voluntad de nuestro Dios. Por esta razón el diablo hoy en día está tratando de destruir a todos aquellos que nacen. El diablo odia a la humanidad. A través del aborto trata de matarlos. Odia a los hombres y trata de confundirlos. Odia a las mujeres y trata de engañarlas. Somos valiosos. Somos únicos. Y también somos irreemplazables. No hay otro como tú en este mundo. Dios quiere que compartamos su palabra. Aún hay mucho trigo, hermanos. Hay mucho trigo. Jesús dijo, miren, los campos ya están listos para la siega. A la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos, por favor. ¿Se te ha olvidado que eres trigo de Dios? ¿Se te ha olvidado el valor que tienes? ¿Se te ha olvidado que fuiste planeado por el mismo Dios? ¿Se te olvidó que estabas en los planes de Dios? Eres el trigo de Dios. Eres el trigo santo. Eres el trigo apartado. Eres el trigo separado. Eres el trigo que un día será cosechado por los ángeles. Eres el trigo que un día el Señor guardará en su granero. Y de sus manos nadie nos arrebatará. Un día llegará. Ese día llegará. Nadie, absolutamente nadie, puede ser arrebatado de la mano de Dios.